De 7 años y su madre fueron llevados con urgencia a un hospital de Kazajstán. Los médicos descubrieron una especie de tumor enorme y misterioso en el abdomen del niño. Tenía el estómago enorme, era algo muy extraño. Parecía una mujer embarazada a punto de dar a luz. Unos años antes ocurrió un incidente muy extraño y similar en Nueva Inglaterra. En aquel caso, en el interior de un bebé que aún no había nacido, los médicos hallaron algo que parecía ser un feto. Ella me miró y dijo, sí, creo que es eso que llaman un bebé dentro de otro bebé. Estos dos hallazgos asombran al mundo de la medicina y la madre, que vive en Kazajstán, aún sigue atormentada por el misterioso caso de su hijo. No hago más que preguntarme por qué ocurrió, qué fue lo que hice mal. ¿Qué fue lo que se extrajo del cuerpo de esos niños y qué peligro implica para sus jóvenes huéspedes? Puede que la lucha por la supervivencia empiece antes de lo que pensamos. A continuación en Gemelos Perdidos. Todos los años nacen 100.000 gemelos en los Estados Unidos. Los gemelos son unos seres humanos muy especiales que tienen un vínculo singular. Pero lo que la mayoría de nosotros no sabemos es que la relación entre los gemelos se inicia como una lucha de vida o muerte en el vientre materno, una lucha por la supervivencia que deja muchas muertes en su camino. La mortalidad de los gemelos puede ocurrir desde la concepción hasta el nacimiento. Y los embarazos en los que se conciben mellizos no suelen ser gemelos en la mayoría de los casos. Si se identifican gemelos al principio y muere uno de ellos en el útero, surge el concepto del llamado gemelo perdido, pues da la impresión de que uno de los dos desaparece. En un alto porcentaje de los embarazos se conciben gemelos y uno de ellos se pierde. Es algo mucho más frecuente de lo que se creía hace 20 años. Lo cierto es que hay muchas personas caminando por ahí que tenían hermanos, cosa que nadie sabe porque se perdieron a las 6 u 8 semanas de concebidos. La verdad es que un ser humano de cada 8 empezó a formarse con un hermano gemelo. Y en algunos casos excepcionales, el gemelo que normalmente debería haber muerto encuentra el modo de sobrevivir. Él es Alamjan, un niño de 7 años nacido en la República de Kazajstán, en Asia Central. Su madre se llama Gulnara. Han pasado 2 meses desde que le hicieron una operación al niño para extirpar una formación muy extraña y anormal de su estómago. Alamjan vive en un pueblo muy aislado con su numerosa familia que incluye a su abuela. Su padre trabaja en la pequeña granja familiar. Esta película casera se filmó cuando Alamjan tenía 3 años, el día de la fiesta de su circuncisión, que es una costumbre de la región. Es la única filmación suya antes de la operación, pero su abdomen inflamado ya se percibe claramente bajo su ropa. A pesar del enorme tamaño del abdomen del niño, su familia no se preocupó por llevarlo a un médico. Notamos que su estómago estaba muy inflamado, pero pensamos que era por los parásitos y que se le pasaría con el tiempo. Alamjan empezó a ir a la escuela a los 7 años y los otros chicos se burlaban de él todo el tiempo y le decían que parecía estar embarazado, hasta que un día Alamjan se quejó de dolores en el estómago y de tener dificultades para respirar. El médico de la escuela lo envió de inmediato al hospital de la ciudad más cercana, pues sospechó que le ocurría algo muy grave. Los cirujanos le hicieron una tomografía del estómago y vieron lo que parecía ser un enorme quiste. Al día siguiente operaron a Alamjan y lo que hallaron en su organismo no tenía nada que ver con lo que esperaban. En cuanto le corté la piel con el escalpelo, noté que había algo extraño ahí adentro. De modo que hice la primera incisión con mucho cuidado. Halló que había un cuerpo extraño en forma de huevo alojado en el abdomen del niño que presionaba el estómago y los pulmones. Sus vasos sanguíneos estaban conectados a las arterias de Alamjan y si se realizaba una incisión en falso, podría morir de la hemorragia. Fue una operación muy tensa. Debíamos tener mucho cuidado de no cortar las venas ni los órganos del paciente.
Por fin, tras hora y media, los cirujanos pudieron cortar de modo seguro lo que conectaba al supuesto quiste con el paciente y después de suturar a Alamjan, concentraron su atención en lo que habían extraído. Decidimos abrir el quiste para ver lo que se hallaba en su interior. Yo tomé unas tijeras y empecé a cortar el saco que envolvía al quiste. Pero era muy duro y difícil de cortar, incluso con unas tijeras de cirujano que están afiladas como hojillas de afeitar. Al principio no comprendimos de qué se trataba, pues lo primero que vimos fueron los cabellos. Nos quedamos horrorizados. El quiste tenía brazos, piernas y una cabeza cubierta de cabellos. Lo examinamos más de cerca y cuando retiré el cabello, me pareció ver una cara. Me sentí espantado e interrumpí el examen en ese punto. Era un ser que casi parecía humano, y los médicos no tenían idea de lo que era. Luego tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea de explicar el extraño hallazgo a los padres de Alamjan. Cuando salí del quirófano solicité hablar con la madre del niño y le dije lo que hallamos en el interior de su hijo. Les aseguro que se sintió horrorizada. Me pareció que ella tenía que ver el extraño espécimen porque quería que le sirviera de lección, para que en el futuro se preocupara más por la salud de sus otros hijos. Pero el padre se negó de plano a ver de qué se trataba. Y así llevaron a la madre de Alamjan al laboratorio de patología. Когда я маму завела, чтобы увидела она этот препарат, первое впечатление было, что... Cuando acompañé a la madre a ver el espécimen, me pareció que estaba muy asustada. Se aferró a la mano de la enfermera, porque creo que tenía miedo de desmayarse en ese lugar. De algún modo tuve el valor de ir a ver lo que le habían extirpado a mi hijo. Me obligué a ir a ver de qué se trataba. Y cuando lo vi no sabía qué hacer. Tenía ganas de ponerme a gritar. ¿Qué es esta cosa? Tuvo mucho valor y se quedó un cierto tiempo ahí parada. Nos pidió que le diéramos la vuelta para verlo bien. Y luego se puso a llorar y salió de la sala. Creo que nunca en su vida podrá olvidar lo que vio en esa ocasión. Cinco días después, Alamjan se recuperó y lo dieron de alta, pero el misterio del extraño cuerpo que le extirparon es algo que aún ensombrece a toda la familia y sobre todo a la madre del niño. Los parientes del esposo podían culparla por haber tenido a un ser tan anormal. Podían decirle que no era una mujer sana y que tenía algo anormal en sus genes. Algo había vivido en el interior de Alamjan por 7 años. ¿De qué se trataba? ¿Cómo tenía un aspecto tan humano? Y lo que era más importante para Gulnara, ¿por qué le había ocurrido eso a su hijo? La pregunta que más me torturaba era ¿por qué estaba esa cosa dentro de mi hijo? ¿Por qué estaba creciendo en su interior? De 1809 y muestra una de las anormalidades más extrañas conocidas por la ciencia como fetus in fetu, que
que en latín significa un feto dentro de otro feto. Ocurre cuando en el útero un gemelo queda atrapado en el cuerpo del otro y sigue viviendo en el interior de su mellizo como un parásito. El fetus in fetu no tiene cerebro ni órganos internos y solo puede vivir a costa de alimentarse del flujo sanguíneo del gemelo normal. En los últimos 200 años de la historia de la medicina, solo se han registrado 90 casos como este. ¿Acaso fue eso lo que se halló dentro de Alamjan, su propio gemelo que estuvo creciendo en su estómago durante 7 años? Es una pregunta que solo puede contestar un patólogo. La doctora Virginia Boldin es la mayor experta mundial en patología de los gemelos anormales y es consultora del Hospital de Niños de Vancouver, Canadá. Dentro de unos días viajará a Kazajstán a examinar lo que se extrajo del organismo de Alamjan. Esta es la fotografía que me enviaron. Y es la única prueba que tengo del caso. Aquí ven a la mamá, la cual creo que se llama Gulnara. Y aquí está el niño llamado Alamjan. Creo que esta es una de sus hermanas mayores, pero puede ser una prima, no estoy segura. ¿Pueden notar ustedes algo extraño? Porque el niño puede tener varios abrigos. Me parece que tiene el área abdominal inflamada. Sí, se ve un poco inflamada. Puede ser obesidad abdominal. Sí. Virginia tiene 35 años estudiando los problemas que tienen las mujeres en los embarazos de gemelos. Pero ni siquiera ella ha podido observar el caso de un fetus in fetu. Se trata de una anormalidad tan poco común que casi es un mito. Yo supongo que un fetus in fetu tiene algunas partes que parecen humanas. Yo esperaría ver las extremidades y cierta clase de estructura corporal, pero no sé detalles. Tengo informes de una gran variedad de cosas. Es muy posible que el tumor que se extrajo del estómago de Alamjan no tenga ninguna relación con la formación de un gemelo atrofiado, sino que más bien sea lo que los médicos llaman un teratoma, es decir, que se trate de un tumor producto de una mutación que puede ocurrir en una célula. El teratoma puede tener cabello, dientes y a veces extremidades. Es importante que Virginia pueda distinguir de qué anomalía se trata, pues las consecuencias pueden ser de vida o muerte para Alamjan. Creo que es muy importante establecer de qué se trata la masa que le extrajeron a Alamjan, ya que si se trata de lo que llaman un fetus in fetu, es una anormalidad en la formación de uno de los gemelos, y si se extrajo sin complicaciones quirúrgicas, el niño puede llevar una vida totalmente normal y sana. Pero si lo que se le extrajo es un tumor o teratoma, es algo que me preocupa porque el teratoma puede tener las características de un tumor canceroso. Si el tumor resulta ser un teratoma, puede haber dejado el rastro de un cáncer mortal en el cuerpo del niño. Pero a pesar de lo extraños que son los dos casos citados, la familia de Alamjan no es la única que se enfrenta a ese raro padecimiento. En efecto, se han visto casos de fetus in fetu en los Estados Unidos, el más documentado de los cuales se presentó en Connecticut. Unos años atrás, una mujer que tenía 8 meses de embarazo se hizo un ultrasonido de rutina y los médicos observaron una sombra oscura cerca del riñón. Nadie sabía qué era, pero sospecharon que se trataba de algo peligroso. El hospital local envió a la mujer a la escuela de medicina de Yale, donde la mujer acudió a la consulta del doctor David Jones. Este le hizo un examen de resonancia magnética en la región abdominal, pudo localizar la sombra y trató de establecer de qué se trataba. Se me ocurrieron varias ideas. La examiné más de cerca con mi aparato de ultrasonido y le pregunté, ¿qué cree que es esto? ¿Sabe de qué se trata? Porque de hecho en ese momento ya yo sabía de qué condición se trataba. Y ella me miró y me contestó, sí, creo que es eso que llaman un bebé dentro de otro bebé. Y le dije, sí, creo que se trata de un fetus in fetu. La mujer tenía en el útero un niño normal y dentro de este se encontraba otro bebé. Era un fetus in fetu. El bebé normal estaba en cierto modo embarazado de su hermano gemelo.
Jones nunca había visto un fetus in fetu, muy pocas personas lo han visto, por eso debía hallar las palabras correctas para explicarle a la madre que el gemelo perdido estaba atrapado en el interior de su hijo a punto de nacer. Es algo que hay que decir con cuidado, porque se trata de un concepto muy difícil de imaginar. De modo que le dije, tiene usted un bebé sano, pero al principio del embarazo, en una etapa muy temprana, hubo un gemelo. Y en el proceso del desarrollo, ese gemelo que se formó al inicio quedó dentro del bebé sano, que usted cree es el único. El fetus in fetu se inicia como un gemelo idéntico que se malogra en una etapa temprana del desarrollo. Los gemelos idénticos provienen del óvulo fecundado que se divide en dos, pero a veces se divide de modo disparejo y da lugar a un gemelo normal y otro anormal. El embrión normal empieza su desarrollo con una forma de disco plano que luego se dobla y se convierte en un cilindro. Se cree que es en esta etapa cuando el gemelo anormal puede quedar atrapado dentro del otro que lo envuelve. Una vez adentro, se desarrolla una conexión como el cordón umbilical que lo une al vaso sanguíneo principal del gemelo normal. De este modo se convierte en parásito que recibe el alimento y el oxígeno de la sangre de su huésped gemelo. Puede sobrevivir y crecer todo el tiempo que permanezca en el interior de su hermano. El Dr. Jones conserva el ecosonograma de la primera y única vez que un fetus in fetu ha sido filmado mediante el ultrasonido. Aquí se observa un corte transversal del abdomen del bebé sano. Este es el corazón del bebé latiendo, este es el corazón, este es el diafragma y esta es una vista de frente. Vamos a proceder a observar un poco más abajo para ver al fetus in fetu creciendo en el abdomen del bebé sano. Y aquí se ve el fetus in fetu. Esta es la bolsa de gestación, que tiene otra estructura dentro de ella. Esta línea oscura que rodea al bebé es una especie de bolsa amniótica, la misma que se observa en un embarazo normal, sano. Aquí se puede ver al fetus in fetu que está flotando en el líquido amniótico. Y aquí se puede ver el extremo craneal que corresponde a la cabeza del mismo. Aquí pueden ver estas estructuras en su interior que por supuesto no llegan a desarrollarse en un cerebro normal. Se trata de un feto masculino que lleva a otro feto dentro de él. Pero claramente no se trata de un embarazo propiamente dicho, aunque tiene el aspecto de un embarazo por estar dentro del bebé sano, que a su vez se encuentra dentro del útero de su madre. Se trata de un concepto asombroso cuando uno se pone a pensar en ello. También es la primera vez que se ha podido observar a un fetus in fetu moviéndose dentro de su gemelo y huésped. Ahora a los 2:40:35 vamos a ver el movimiento de las piernas. Aquí están las dos piernas. Esta línea blanca es un fémur. Se ve con menos claridad el otro fémur ahí debajo. Y hay una pequeña estructura al final que es el pie atrofiado al final de la extremidad. Ahora veremos cómo se mueve. Aquí se puede observar cómo se mueve. Otra vez se movió y otra vez. Y se puede ver el movimiento de las dos piernas juntas. Nos sorprendimos mucho. En ese momento no sabíamos que esto no se había grabado nunca, pero en realidad nos sorprendimos cuando lo vimos en la pantalla, lo cual confirma que de hecho se trataba de un fetus in fetu y no otra clase de masa que estaba dentro del abdomen del bebé. 5 semanas después, la señora dio a luz a un bebé normal que fue un niño y que cuando solo tenía 3 días de nacido fue llevado al pabellón de cirugía para extraerle el fetus in fetu lo antes posible. Si no se actuaba con rapidez, el feto parásito podía aplastar los órganos internos del bebé normal. Se trataba de una operación que ninguno de los médicos había realizado antes y por eso no estaban seguros de lo que hallarían cuando le abrieran el estómago. Estaba a punto de iniciarse una cirugía para extraerle a un niño de 3 días de nacido un feto que tenía en el estómago. Cuando el bebé estuvo anestesiado, pude sentir unos movimientos tenues dentro de la zona en que estaba la masa cística, que estaban tal vez empujando un poco, pero se sentía como si fuera el movimiento de las piernas de un pequeño feto. Los cirujanos operaron al bebé y localizaron la bolsa amniótica en el interior de su abdomen.
Cuando abrí la bolsa amniótica, me asombré mucho de ver 2 pies pequeños que estaban hacia arriba, dirigidos directamente hacia mí. Creo que todo el mundo quedó afectado al ver las piernas de ese pequeño feto porque estaban mucho más desarrolladas de lo que suponíamos todos nosotros. Se podían ver los pequeños dedos con mucha claridad y también se veía bien el tobillo, la parte inferior de la pierna y el muslo, y se veía dónde encajaba en el tronco. El brazo derecho estaba un poco más desarrollado que el izquierdo, pero las 4 extremidades estaban muy bien desarrolladas. En ese momento fuimos capaces de darle la vuelta al feto y de identificar su unión al otro, con lo que parecía un cordón umbilical rudimentario que no era muy largo, y pudimos poner 2 abrazaderas en ese cordón umbilical para dividirlo y así poder sacar el feto. Y en ese momento todos los movimientos de los que hablé cesaron de pronto. Y así el recién nacido quedó libre de su parásito. Los padres lo llevaron a su casa una semana después y hoy en día vive como cualquier niño sano, pues no quedó afectado por su experiencia del llamado fetus in fetu. ¿Sería posible que Alamjan, al igual que el bebé de Connecticut, tuviera a su gemelo creciendo dentro de él como un parásito que se había pegado a sus órganos internos y que vivió de su torrente sanguíneo por más de 7 años? En el laboratorio de patología preparan el espécimen en espera de la llegada de Virginia Baldwin, una patóloga canadiense. Pero antes, la doctora decide visitar la aldea de Alamjan. La madre del niño, llamada Gulnara, se siente culpable por lo que le ocurrió a su hijo. Creo que la culpa fue mía. Es posible que no me cuidara lo suficiente durante el embarazo. Tal vez por eso él salió así. No sé qué decir. Hay muchas cosas en juego para Gulnara, pues en la cultura rural y conservadora en la que vive, si su esposo decide que no está sana y que puede tener más niños anormales, se puede divorciar de ella. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, señora. ¿Cómo le fue en su viaje? Espero que no esté muy cansada. La situación está mucho más tensa de lo que Virginia esperaba. Es un placer, señora. Bienvenida. Adelante. Hola, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien. Bienvenida, mucho gusto. Virginia espera el momento adecuado para hablar del tema de la salud de Alamjan. Sírvase a usted. Buen provecho. Le quiero preguntar, ¿ahora cómo está de salud su hijo Alamjan? Se siente bien, juega y corre mucho. Hace todo lo que quiere. ¿De modo que ahora está mucho mejor que antes de que lo operaran? Las mujeres se sienten incómodas al hablar del problema de Alamjan frente a su padre. Sí, está mejor. Sí, así es, se siente muy bien. Ahora come con mucho apetito. Lo veo muy bien. Al día siguiente, Virginia examinará el tumor que los médicos le extrajeron a Alamjan. Ella espera que sea un fetus in fetu, o sea, un feto malformado, lo que no tendría ninguna repercusión en la salud del niño. Sin embargo, también es posible que se trate de un teratoma, o sea, un tumor que podría haber dejado rastros de un cáncer mortal en el organismo de Alamjan. A casi 5.000 kilómetros de allí, en Inglaterra, hay otra familia que trata de enfrentar el problema de un gemelo malformado y de una vida que puede estar en peligro. Sarah y Ras viven en Oldham, en el norte de Inglaterra, y tienen una niña de 1 año y un niño de 9 años. Hace poco se enteraron de que Sarah estaba embarazada de nuevo y cuando ella fue a hacerse el primer ultrasonido, resultó que se trataba de gemelos idénticos, pero uno de ellos vive como un parásito de su hermano y pone en peligro su vida.
A pesar de que se trata de una situación desesperada, el matrimonio hace todo lo posible por afrontarlo con calma. La situación lucía muy sombría. La primera opción era... No hacer nada. En lo absoluto. Tendría solo un 20% de probabilidad de La vivir. segunda opción era terminarlo. Pero como el embarazo ya tenía 18 semanas en ese momento, yo tendría que sufrir un parto prematuro y eso me inquietaba mucho. Y la tercera opción era ver al profesor Fisk. Sarah y Raz se fueron a Londres al día siguiente a ver al doctor Nicholas Fisk, el mayor experto inglés en problemas del embarazo de gemelos. Él confirmó el diagnóstico del hospital local. 4 días después volvieron a Londres y ahora tienen que decidir lo que deben hacer. Hola. Y no importa cuál sea su decisión, puede que el bebé sano no sobreviva. ¿El viaje fue largo? No fue tan largo. El profesor Fisk realiza un ultrasonido para ver cuál es la situación. Uno de los mellizos de Sarah es acardíaco, es decir que no tiene corazón y en este caso tampoco cabeza. El acardíaco, al igual que el fetus in fetu, es un gemelo idéntico que se atrofió en la primera etapa del embarazo y que a veces no tiene toda la parte superior del cuerpo, pero en lugar de quedar atrapado dentro del gemelo normal, como en el otro caso, en este caso vive en el útero al lado del feto normal. Y para sobrevivir está conectado mediante su cordón umbilical a la placenta y a su hermano gemelo, del cual extrae la sangre. El corazón del bebé normal debe hacer un gran esfuerzo, pues tiene que bombear sangre para los dos y puede morir de una falla cardíaca. En cierto modo, no se trata de un bebé porque no tiene cabeza, ni cerebro, ni corazón. Pero sí es un bebé porque se mueve y está vivo. Yo diría que es casi un parásito, ya que le extrae sangre al bebé sano. Aquí tenemos una placenta y 2 gemelos. Normalmente cada uno tiene su cordón umbilical que está unido a la placenta de este modo. Lo que creo que ocurrió aquí en una etapa muy temprana del embarazo es que algo ocurrió en el desarrollo de uno de los fetos, el que es anormal. Seguramente se trató de una anormalidad en sus cromosomas o tal vez fue un problema cuando se le estaba formando el corazón. Este feto debió morir y ser expulsado mediante un aborto si hubiera sido un hijo único, pero aquí fue capaz de seguir viviendo porque le pudo extraer el flujo sanguíneo al otro gemelo. Lo que se observa aquí en el caso del bebé que está mal formado es que no se le han desarrollado los brazos y la cabeza, así que esta criatura tiene la parte inferior del tronco, también tiene la pelvis y 2 piernas que se ven más o menos normales, pero no tiene corazón, le faltan los brazos y no tiene cabeza. Es algo muy extraño y también un desafortunado ejemplo de lo que ocurre cuando la reproducción sale mal. La parte inferior del cuerpo está bien formada, pero no así la parte superior. Este bebé no puede sobrevivir, claro, pero este es totalmente normal, aunque tiene una oportunidad reducida de sobrevivir debido a que le extraen el flujo sanguíneo, cosa que le puede causar una falla cardíaca por el esfuerzo de tener que bombear el doble de sangre y trabajar el doble. Si no se hace nada, es una opción, pero hay más de un 50% de probabilidad de que muera. Ahora hay formas de que tratemos el problema y también de restaurar la circulación normal del bebé sano, lo cual implica de algún modo bloquear el flujo sanguíneo del que está deforme. Fisk explica que el intento de arreglar el problema tiene sus riesgos. Hay un 20% de probabilidades de inducir un aborto o de causar un daño cerebral en el bebé normal. ¿Tiene alguna pregunta? No, ninguna que se me ocurra. No hay más alternativa. No. No la hay. Sí la hay. Se puede no hacer nada y dejar que siga su curso. No podemos. No es posible hacer eso, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Vamos a hacerlo. Está bien. Les presentaré a los otros médicos. Eso y sería enfermeras. estupendo, doctor. Sí. Siéntense, veré si hay un quirófano libre. El quirófano se prepara a toda prisa y la operación se iniciará lo antes posible, ya que no hay tiempo que perder. Es lo único que se puede hacer, no hay más alternativas. Si lo dejamos, el bebé morirá. Sí. Y si no hacemos nada, bueno, ellos dicen que el bebé no tendrá oportunidad.
Sí, así que no hay más alternativa. Hay que hacer todo lo posible y tratar de salvar al bebé normal. Y eso es lo que vamos a hacer. Las emociones surgirán más adelante, ya sea que todo salga bien o mal. Pero por el momento soy como un robot. Yo solo quiero que me pongan la peridural, que me hagan la operación, volver a casa y poder vivir una vida normal. Me siento bien. No me siento distinta de ningún modo. Bien. Ya es hora. ¿Ya? ¿Sí? Faltan pocos minutos para la operación. Sara, Raz y el personal del hospital se preparan para una operación muy larga y difícil, pues todos saben que no hay garantía de que el bebé normal sobreviva a la cirugía. El doctor Fisk y su equipo preparan la operación que le harán a una joven madre embarazada de gemelos, uno de los cuales es acardíaco y parásito del otro, por lo que pone en peligro su vida. Te voy a cubrir con esto solo hasta la barbilla. Van a insertar un dispositivo en el útero de Sara, el cual tendrá un láser y una cámara incorporados. Sara estará consciente durante la operación. Apaguen la luz, por favor. La cámara filma esta vista del interior del útero de Sara. Fisk está buscando el cordón umbilical del gemelo malformado. Trata de quemarlo con el rayo láser para cortar así la conexión que existe entre el gemelo acardíaco y el normal. Esta operación que ven solo se ha realizado 2 veces y es muy delicada. Los 2 bebés se mueven sin cesar y existe un riesgo muy grande de que al disparar el láser le pueda dar al niño normal. Cuando Fisk quema el cordón del gemelo anormal, se pone blanco y el flujo sanguíneo se va cortando poco a poco. Pero si el bebé normal pierde mucha sangre, puede sufrir un daño cerebral. La cirugía continúa por 1 hora y media más y los padres sufren una gran tensión. Sí, pero ella es muy fuerte. Creo que pronto se le pasará el efecto del sedante y que todo saldrá bien. Me alegra que esté muy confiada. Todo saldrá bien. ¿Se siente animado? Sí, tengo que estar animado por ella. Aquí se puede ver el extremo sobrante. 1 hora y 40 minutos después, Fisk por fin logra cortar el cordón que conecta al gemelo atrofiado con el normal. Sí, tiene buen flujo sanguíneo. El gemelo acardíaco queda flotando en el útero. ¿Está tibio? Bien. Sara, hasta ahora todo ha salido muy bien. Al final de la operación, el gemelo normal está bien. Tuvo un poco de hemorragia, pero lo más importante ahora es tratar de que sobreviva hasta mañana. Esto no es algo seguro, pero ya sabes, tenemos muchas esperanzas y esperamos que así sea. ¿Ya está? Uf. Pero aún no ha terminado. La operación que le hicieron a Sara puede provocar un aborto. ¿Qué pasará mañana en la mañana? Se le hará un ultrasonido y veremos si el corazón del bebé está latiendo o no. Los padres van a pasar una noche muy tensa, ¿no? Sí. Y yo también. Las 12 horas siguientes son vitales. Aun cuando el bebé sobreviva hasta el día siguiente, aún existe el peligro de un aborto en las próximas semanas. En Kazajstán llega el día de hacerle la autopsia al espécimen que se le extrajo a Lamjan y Virginia llega al laboratorio de patología. Muchas gracias. Adiós. El intérprete de Virginia le presenta al profesor Direkonov, el jefe de patología del sur de Kazajstán. Mucho gusto, es un honor conocerla. Muchas gracias. Si Virginia descubre que el espécimen es un teratoma y no un fetus in fetu, eso es una mala noticia para Lamjan.
El teratoma suele ser maligno, lo cual implica que hay una gran posibilidad de que se desarrolle un cáncer en el niño en los próximos meses o años. ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, esto sí que es asombroso! Esto es lo que se extrajo del abdomen de ese niño de 7 años. Es una de las cosas más asombrosas que he visto en la vida. Había leído al respecto, pero nunca había tenido la oportunidad de ver algo así. Cuando uno lo observa, pareciera que estaba tratando de convertirse en otro ser humano. Esto de aquí parece que es un brazo atrofiado y aquí se puede ver la mano, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5 dígitos. Y aquí se puede observar una uña en al menos uno de los dedos. Parece que aquí se estaba tratando de formar una pierna, aunque el pie solo tiene 4 dedos. Y de nuevo se pueden observar las uñas en ellos. Y aquí hay otras 2 extremidades que podrían ser piernas o brazos, pero no resulta claro. Parece que esta se podría convertir en una pierna o en un brazo. Y aquí está una uña o garra en lo que podría ser un dedo. Al observar esto me parece que aquí se ve un intento de una cara en formación. Y aquí se puede ver una estructura que podría ser un ojo. Y el otro ojo atrofiado creo que se encuentra aquí atrás, aunque es difícil estar seguros. Luego está esta estructura de aquí. Se ve que tiene pliegues y es un poco más oscura, por lo que creo que es el escroto, lo cual nos indica que es del sexo masculino. Para mí esto constituye una especie de humanoide parásito que no tiene una forma humana total. Y en eso consiste el fetus in fetu por definición. Por esta razón se elimina el teratoma, que es un tumor. Aunque por sus rasgos humanos tiene la apariencia de ser un fetus in fetu, este no suele tener órganos internos, por lo que no se puede mantener ni vivir cuando se le aparta de su huésped. Virginia lo examina por dentro para confirmarlo. Lo que estoy tratando de hacer es observar si hay evidencia de una cavidad abdominal que pueda contener los órganos internos. Aquí se ve algo muy interesante, pero no hay ninguna cavidad interior, ni la del pecho ni la del abdomen. Vean qué interesante es esta parte de aquí. Cuando la estaba viendo por fuera, introduje el dedo aquí donde creía que estaba el cerebro. Pero vean mi dedo. Esto nos indica que la cavidad craneal no tenía ninguna clase de cerebro adentro. Y aquí está el hueso muy duro, que es como un resto del cráneo en sí. Así que esto no tenía vida propia y cuando se le extrajo al niño, el tejido murió. Al igual que cuando se saca el apéndice, del mismo modo. Solo vivía porque obtenía su alimento de su gemelo, pero en cuanto se le extrajo, dejó de vivir como tejido en sí, porque nunca fue un verdadero ser humano. Tal vez en el futuro podamos estudiar o investigar a los padres del niño. Quizás hallemos algo interesante en la historia médica de su infancia que nos pueda explicar esta anormalidad. Creo que la idea de estudiar a la familia es interesante, pero en lo que he leído de literatura médica en los casos de estos gemelos tan anormales, no hay nada en el pasado de la familia que los predisponga a esto. No es nada que haya hecho la madre. Parece que es un accidente en el desarrollo de ese embarazo en particular en cierto momento. La doctora Baldwin confirma que se trata de un fetus in fetu. La prognosis es buena para Lam-Jan. No tiene el riesgo de sufrir cáncer ni de que esa anormalidad vuelva a ocurrir en su familia. La última tarea de la doctora Virginia es darle la buena noticia a la familia del niño para que se tranquilice. La doctora regresa a la casa de Lam-Jan y logra tener una charla en privado con Gulnara, su madre. Le agradezco mucho que haya venido de tan lejos para vernos a mí y a mi hijo. Es un honor haberla conocido y me alegra esta oportunidad. Mi pregunta es, ¿por qué ocurrió eso? Yo soy sana y mi esposo también. Así que, ¿por qué le pasó eso a mi hijo? ¿Por qué tuvieron que hacerle esa operación?
No le puedo contestar a eso con toda seguridad, pero de lo que sí estoy segura es que no fue algo que hicieran usted o su esposo lo que le causó eso a Alamjan. ¿Así que él estará bien de ahora en adelante? ¿Puedo dejar de preocuparme por él? ¿Ya puedo dejar de pensar en eso? No tiene por qué preocuparse por el futuro de Alamjan. Él será un niño muy sano y podrá tener hijos normales. Después de ver el feto, no podía dormir. Ni podía alejarlo de mi mente. Aún ahora me angustia cuando lo recuerdo. No hago más que preguntarme por qué ocurrió. ¿Qué fue lo que hice mal? Es muy importante que me crea, y le repito, no es algo que usted haya hecho lo que causó ese gemelo atrofiado, y no hay nada que hubiera podido hacer para evitar que eso ocurriera. Muchas gracias por todo. Tengo mucha suerte. Usted hizo ese largo viaje desde Canadá para ver a mi hijo. La puerta de mi casa está abierta para usted. Siempre será bienvenida. Ahora Gulnara le podrá decir a su familia que el problema no es hereditario. Por fin está libre de una sombra que ha oscurecido su vida por 7 años. Sara y Raz también miran el futuro con optimismo. Han pasado 4 semanas desde la operación y ya pasó la etapa crítica para Sara. El bebé ha sobrevivido. Todo luce bien. Aún me siento un poco, ¿cómo decirlo? Insegura, pero con cada día que pasa estoy un poco más feliz. ¡Vaya! ¡Mira eso! La situación ha vuelto a la normalidad. Estoy embarazada de un bebé normal. El bebé que no se desarrolló bien, ya se separó de él y ahora está flotando en la bolsa amniótica junto al otro bebé. Y cuando el que está sano crezca, lo que hará es ir aplastando al que estaba malformado. Y luego cuando me hagan la cesárea lo extraerán de ahí. ¿Quieres ver más? El bebé de Sara y Raz nacerá dentro de 4 meses y es un niño. Oh, ¿a dónde se van? Creo que hubiera sido lindo tener gemelos, pero no pudo ser así y me alegro de que el bebé normal pueda sobrevivir. Eso es todo lo que espero y así es. Cuando sea mayor le diremos que tuvo un hermano gemelo. Le contaremos la historia, ¿sí? Se lo vamos a explicar todo, pero ahora no estoy triste, estoy feliz porque el otro está vivo. Las experiencias de Sara y Raz y de Alamjan son muy raras, pero nos recuerdan que el proceso de la creación de la vida humana está lleno de peligros. Lo que aprendemos al estudiar esas anormalidades es que la reproducción humana es muy frágil desde el principio y que las cosas pueden salir muy mal desde una etapa muy temprana. Un gran número de personas que hoy en día creen haber nacido solos fueron concebidos con un hermano gemelo que murió en una etapa tan temprana del embarazo que la madre ni siquiera se enteró de que eran 2 bebés. Sí, las cifras nos indican que de hecho en 1 de cada 8 embarazos se concibieron gemelos, pero solo en el 10% de ellos nacieron los 2 hermanos. Muchos de nosotros somos los sobrevivientes de una lucha dentro del útero y nunca nos enteramos qué ocurrió.